Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Hoy hablamos sobre Nicaragua, golpeada por una crisis económica desde 2018 y ahora por una pandemia que no da tregua. Esto en un país gobernado con un régimen autoritario, antidemocrático y totalitario. ¿Cómo sobrevive Nicaragua a esta triple crisis? Conversamos con el periodista freelance Wilfredo Miranda, Premio Iberoamericano Rey de España 2018, quien escribe para medios internacionales como El País de España y The Guardian en Inglaterra. Bienvenido a Focos, Wilfredo. Hola, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en su programa. Bien, Nicaragua contabilizó hasta esta semana poco más de 3.000 contagios por COVID-19 y cerca de 120 muertos. ¿Qué tan cercanos o alejados de la realidad son estas cifras en un país poco transparente y antidemocrático? Esos son los datos que proporciona efectivamente el gobierno a través del Ministerio de Salud, pero son unos datos que incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha expresado, no una vez, sino en reiteradas ocasiones, que no son auditables. Sucede que al principio de la pandemia, en marzo, el gobierno ha minimizado y ha tratado de maquillar el impacto real del virus, del COVID-19, en principio porque no ha hecho un muestreo masivo, como ha sucedido en El Salvador, como ha sucedido en Honduras, como ha sucedido en Costa Rica, de prueba. De modo que hay una ceguera epidemiológica y no sabemos el impacto real de la pandemia. Después el gobierno ha tratado de matizar las muertes provocadas por el COVID-19, catalogándolas como de neumonía típica, de faringitis, de diabetes, de cualquier otra patología, aunque los pacientes que fallecen tienen toda la sintomatología y el cuadro clínico de COVID-19. De modo que estas cifras te revelan, o más bien el gobierno ha tenido que admitir este repunte de las cifras, hasta 3.000 y pico de contagios, porque la realidad no la pueden seguir negando ni tapando con el sol, cuando los hospitales públicos como privados están desbordados, cuando hemos visto en los últimos meses una ola de entierro express, que le llamamos entierros que el Ministerio de Salud ordena enterrar a las personas que fallecen en un lapso de 2 horas y que no haya nadie, con todo el protocolo que el mismo Ministerio de Salud diseñó para los entierros de COVID-19. Entonces, cuando la OMS dice que estas cifras son poco auditables, hay otra perspectiva en Nicaragua que la lleva el Observatorio Ciudadano de COVID-19, un grupo de expertos interinstitucionales que hablan de más de 8.500 contagios y una cifra, la última cifra que dieron de 2.800 y pico de muertos. No tengo el y pico, pero son 2.800 de muertos, y es algo compatible cuando vos vas a la funeraria y las cajas, los ataúdes están agotados. Vas a los cementerios y ves 5 o 10 entierros al día, de estos entierros express que llegan estos tipos del Ministerio de Salud vestidos como astronautas a depositar los cadáveres bajo todo el protocolo del COVID-19. De modo que en Nicaragua, repito, hay una especie de ceguera epidemiológica. El gobierno ha empezado un poco a doblar, a ceder esa actitud negacionista, porque lo que está a la vista pues no necesita de mucho anteojo. Ahora bien, Wilfredo, ¿cómo viven los nicaragüenses esta gran crisis política y económica acarreada desde la represión gubernamental de abril de 2018, a la que se suma ahora la emergencia sanitaria? Mira, la COVID-19 ha venido a superponerse a la crisis sociopolítica que Nicaragua arrastra desde abril de 2018, cuando explotaron las protestas contra el gobierno de Ortega, y el gobierno, a través de grupos paramilitares y policiales, masacró a la población, asesinó más de 325 personas, ejecuciones extrajudiciales que personalmente logré probar con una investigación periodística. Entonces, lo que viene a ser la COVID-19, Nicaragua ha arrastrado una crisis económica de crecimiento de menos 4%, menos 3%, y este año organismos internacionales proyectan el decrecimiento económico hasta en menos 8%. Y entonces vos lo ves, hay un aumento brutal en el desempleo en el país, porque aunque como el gobierno sabía que arrastraba ese déficit económico, una gran crisis fiscal, el gobierno aquí nunca ha clausurado la economía, le ha llamado a cuarentena, porque ellos consideraban que era extremista, y también para proteger un poco esa economía que venía malherida. Pero lo cierto es que la gente, los empresarios comenzaron a autoencuarentenarse. Aquí hubo una autocuarentena voluntaria promovida por médicos, por expertos independientes, y la gente básicamente la acató, y creo que esa ha sido una de las razones, sin duda, por la que la pandemia no ha repuntado aún más de lo que ha hecho en Nicaragua ante la negligencia oficial. Pero eso ha golpeado, ha trastocado la economía totalmente. Es decir,
Y eso se traduce también en las últimas semanas en el aumento de la delincuencia común en las calles, en especial de la capital, el aumento de robos, que expertos en seguridad lo atribuyen directamente a la situación económica que está muy dura en Nicaragua, es decir, un gobierno ahogado que sube los impuestos por todos lados, que incluso comienza a cobrar $150 por realizarte las pruebas del COVID-19 porque no tienen dinero. Hay un gran aumento del desempleo, entonces hay una fricción social en Nicaragua porque, o por otra parte, la represión política todavía no ha terminado en Nicaragua. Los presos políticos, a los encarcelados políticos los siguen molestando, los siguen persiguiendo. Entonces Nicaragua vive una triple tensión, la de una persecución política, una crisis económica que ya arrastraban desde hace 2 años, desde 2018, y que vino a ser empeorada por este virus. Y ahora esta sensación de inseguridad en las calles, y entonces es una situación, te digo, bastante complicada, porque mientras el gobierno sube impuestos, no hay empleo, la canasta básica cuesta más que el triple que el salario mínimo, entonces es una situación bastante cuesta arriba para este país que toda la vida ha sido el segundo país más pobre de Latinoamérica. Hablemos ahora sobre libertad de prensa. Se reportan 58 periodistas contagiados por COVID-19, 2 fallecidos. Además, más de 350 agresiones a periodistas en ejercicio que se atribuyen a las bandas de fanáticos vinculadas al partido oficial y al gobierno de Ortega y Murillo. ¿Cómo se hace periodismo independiente en Nicaragua en esta triple crisis? Mira, una cuestión particular, pues, totalmente particular con la COVID-19, es decir, uno como reportero no puede quedarse encerrado en su casa, tiene que salir a buscar las historias y de cierta manera muchos colegas han terminado contagiados, amigos míos, murió Sergio León en Bluefields, murió Gustavo Bermúdez por la COVID-19, pero aparte de eso o sea, te lo pongo como un ejemplo para no darte un discurso, es decir, a vos te toca ir a cubrir fuera de un hospital porque no hay información pública, a tratar de hablar con la gente y hay especies de paramilitares le decimos aquí, civiles, leales al gobierno que te acosan, que no te permiten reportear. Un ejemplo, ayer un equipo del diario La Prensa, uno de los diarios, el único diario de circulación nacional que queda en Nicaragua, un equipo de colegas fue atacado y amenazado por un grupo de estos fanáticos en la frontera de Peñas Blancas, donde hay 500 nicaragüenses a los que el gobierno de Daniel Ortega no les permite el ingreso porque no tienen una prueba de COVID-19. Y para hacerles esa prueba, el gobierno está cobrándoles $150 a migrantes económicos que vienen de Costa Rica sin dinero porque se quedaron sin trabajo por la propia pandemia, y había un equipo de la prensa tratando de hacer una labor de reportería y fueron básicamente agredidos por estos simpatizantes. A partir de ese ejemplo te pongo también esa tensión de lo que significa reportear en las calles bajo un régimen autoritario y bajo pandemia. Es decir, la persecución contra la prensa independiente en Nicaragua se agravó desde 2018 con el asesinato del colega Ángel Gaona de un balazo en la cabeza mientras hacía una transmisión de Facebook Live, y desde ese momento el gobierno de Daniel Ortega ha apresado periodistas, mantiene las confiscaciones de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias hasta el día de hoy tomadas por policías con AK, y la persecución, el hostigamiento y el descrédito que el gobierno hace contra los colegas, contra los reporteros, contra nuestro trabajo, es pan de cada día. ¿Cómo se evidencia este apoyo del Estado a estos grupos de fanáticos? ¿Es desde el discurso o desde la práctica? Es decir, no hay un discurso frontal del Estado que aliente a decir los paramilitares tómense, pero hay una serie en esta narrativa de defender la revolución, de defender esa mística, esa épica, que se alienta de manera narrativa a estos grupos de fanáticos, pero no son fanáticos, son fanáticos organizados desde las instituciones del Estado, fanáticos que son acarreados en camionetas del Estado, fanáticos que reciben un sueldo, un viático por andar haciendo estas labores que no solo son labores partidarias de gritar consignas, sino de robar, golpear y acallar y tratar de acallar toda expresión ciudadana opositora o ya sea de periodistas que realizan sus labores. Es decir, no son fanáticos espontáneos. Y finalmente, Wilfredo, ¿qué efecto ha tenido el negligente manejo de la pandemia en la popularidad de un gobernante déspota y negacionista como Daniel Ortega? Es interesante, o sea, a partir de la represión de abril de 2018, Ortega perdió esa popularidad que tenía entre sectores
bajos y altos de la población por aquel esquema que tenía un maridaje con el empresariado y mantenía a las clases bajas, por llamarla de alguna manera, contenta con los programas sociales. Pero después de la represión, cuando en 2018 que Ortega empieza a asesinar con sus paramilitares y su policía, sin duda perdió parte de esa popularidad, pero todavía le quedaba un núcleo duro del 30-40% que siempre lo ha acompañado, arropándolo. Pero las últimas encuestas serias, han demostrado una caída brutal de hasta el 20% de aprobación y de popularidad de Daniel Ortega, precisamente por el mal manejo de la COVID-19, porque pasó que habían simpatizantes del Frente Sandinista que en 2018 en realidad creyeron esta narrativa del gobierno de que esto era un intento de golpe de Estado, pero cuando empezaron a tener muertos en su familia, yo he hablado con varios inclusive, provocados por la COVID-19, y decían cómo el comandante Ortega, en el que tanto creemos, y la compañera Rosario Murillo y los funcionarios de gobierno decían que no usáramos mascarilla, que esto del virus era el ébola de los ricos, que era una cosa, una gripe común, y se me murió mi familiar. Entonces eso ha causado un poco de más fricción y de desgaste en las bases de Daniel Ortega. Bien, muchísimas gracias Wilfredo Miranda por acompañarnos en Focos. De nada, a la orden. Así, con nuestro segmento internacional, cerramos esta emisión de Focos. Para más contenidos puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.